clubes lo han asumido, pero no es suficiente, independientemente del costo, no es suficiente la capacidad que tiene una logística en estos hechos de violencia, porque los desbordan totalmente. Sí, aquí pasaron muchas cosas anoche en Medellín, ese tema de las barras cuidando, el tema de que los dejaron entrar armados y el tema de que esta mañana increíblemente no hay un solo detenido por los disturbios de anoche en el Atanasio y fuera del Atanasio Girardot. Doctor Jaramillo, gracias. A ustedes, Néstor. 9 en punto. Bueno, pues, pero ese acuerdo, Néstor, ese acuerdo del Atlético Nacional con la barra de los del Sur, y debería explicar Atlético Nacional, porque algunas personas me dicen que los del Sur están en logística, pero solamente en la barra, solamente en la tribuna, y no estoy seguro, no sé. Pero ese acuerdo es una herencia de la administración anterior en Medellín, del alcalde en su momento Daniel Quintero. Recuerde que hubo problemas y se mostró como un gran logro este acuerdo que había logrado superar una huelga que había hecho la barra de los del Sur. Pues pusieron a los ratones a cuidar el queso y eso se está pagando esta mañana. 901, señor Daniel. Néstor, y lo que viene ahora yo creo que no debe ser o una sanción u otra. Yo creo que tiene que haber unas sanciones de cierre de las tribunas para las barras donde ocurrieron esto, y esto con el fin de que haya compromisos y autocontrol por parte de las barras, de que este comportamiento no se vuelva a repetir. Y la única forma de esto no es sancionarle que no pueden entrar los trapos y que no pueden entrar banderas, etcétera, sino cerrar la tribuna por varios partidos en donde ocurrió esto, claro, y hablar en la comisión de fútbol con las barras. Y segundo, Ricardo, perdón, es individualización y judicialización. Claro. Pero ha funcionado. Lo que yo viví en Bogotá es que estas sanciones funcionan y adquieren compromisos, Néstor. No, y esto pues pasa durante un tiempo y se disminuye. Pero durante un tiempo, pero hay que seguir haciéndolo. ¿Cuál ha funcionado? ¿Cuándo funcionó? El tema disturbios en el Pascual Guerrero hace un par de meses. Cuando se imponen sanciones con el padre Lidio López funcionó en su momento en Bogotá. Sí. Lo que pasa es que eso ya ocurrió hace bastante tiempo y no estoy seguro de que los posteriores alcaldes hayan hecho lo suficiente para mantener ese programa. No, y un detalle, de esas dos apuestas, en lo de la judicialización y el seguimiento... me dicen que ha funcionado, que vivíamos en el paraíso hasta anoche. Sería lo ideal, pero sancionar tribunas es sancionar cemento, es decir, es terminar dejando una sanción en el limbo. Yo no estoy diciendo que funciona perfecto, Néstor, pero sí le impone a las barras unos compromisos. Si quieren ir al estadio, le imponen unos compromisos de autocontrol, sobre todo a los líderes de las barras, porque ellos les duele mucho esos cierres, y sancionarlos, no sé, 5 o 10 fechas sin entrar a la tribuna. Estamos hablando, les duele y adquieren unos compromisos, pero sin mostrar ese brazo, yo estoy de acuerdo con el brazo es imposible. Solo les aclaro una cosa, Héctor, no estamos hablando de unos señores que hicieron unas pilatunas anoche en el estadio que se volaron una valla. Estos señores de anoche son asesinos y no es prohibiéndole a los asesinos. Y yo creo que sí se pueden individualizar. Es que hay fotos, perdón un momento, Héctor, es que hay fotos de personas con puñal en mano atacando a otros. Yo creo que se puede individualizar. Es que no basta con la sanción para la grada. Hay que individualizar a la persona y que no vuelvan al estadio. Pero debería preocuparnos la imagen, padre. No puede ser solamente meter a la cárcel a esos. Supongamos que somos capaces de individualizarlos y meterlos a la cárcel. Pero eso expresa un fenómeno social muy preocupante. Es que hay centenares de jóvenes que, como dice Néstor, están en todas partes. En el Pascual Guerrero, bueno, en el estadio de Cali, en el fin de semana pasado, la transmisión del partido tuvo que suspenderse porque cogieron a golpes a los técnicos de Win Sports. Y cortaron no pudieron los cables. Seguir transmitiendo. De acuerdo. No pudieron seguir transmitiendo el domingo pasado o el sábado pasado. No, por eso se volvió. Entonces, claro, pero hay un fenómeno social que yo sí creo que no se atiende simplemente con volverlos criminales, asesinos, terroristas, meterlos a la cárcel, porque aquí hay centenares de jóvenes que hay que preguntarse por qué están en semejante situación y por qué hacen esas conductas tan reprobables. Es que mientras preguntamos, el castigo penal también es una posibilidad. Está hablando Benjamín Netanyahu en este momento en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York. Acaba de morir en Londres una de las más grandes de las legendarias actrices británicas. En segundo les ampliamos las noticias de esta mañana de viernes. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa.
disturbios que se extendieron hasta las 2 de la mañana, producto de los muy graves enfrentamientos de anoche en el estadio Atanasio Girardot. A los hinchas de Junior, que terminaron enfrascados en esa gresca, a cuchillo, a golpes, lo sacaron esta madrugada en 6 buses, escoltados por la Policía Nacional. Unas imágenes increíbles alrededor de la golpiza. A cuchillo, armas blancas, una batalla que arrancó en la tribuna norte que se extendió a la occidental. Esta mañana hay 20 hinchas y un policía heridos, gravemente heridos, porque el robo de una bandera, que ellos llaman un trapo, desató la batalla campal dentro y fuera del estadio. Después en el centro comercial en el Obelisco, en la calle 70, todo alrededor del estadio Atanasio Girardot, a donde se extendió la guerra de las barras bravas. Una pelea que comenzó en la tribuna occidental, luego en la norte. Los hinchas de Nacional estaban celebrando el segundo gol. El partido termina suspendido por orden de la Dimayor. Era imposible jugarlo en la gramilla, teniendo en cuenta lo que estaba pasando en las tribunas. Tú eres lo que piensas, tú eres lo que sientes y tú eres lo que hablas. Por eso ten cuidado con lo que dices. Yo creo que las palabras tienen poder. Las palabras crean realidades. Por eso uno no puede tener una expresión que lo dañe, una expresión que daña a los demás, una expresión que augure situaciones trágicas. ¿Sabes por qué? Porque nos disponemos a construir eso. Porque la palabra expresa la fuerza y el valor que hay dentro. Por eso hoy te quiero pedir que evites esas declaraciones, que evites esas expresiones que dañan y que destruyen. Ten la certeza que el amor, la bondad, la solidaridad son siempre los valores que deben construir felicidad. Por eso, expresa amor, bondad, solidaridad. Tú sabes. Esta es Blue, más que radio. Delayed this program by perhaps a decade, but we haven't stopped it. We've delayed it, but we haven't stopped it. Iran now seeks to weaponize its nuclear program for the sake of the peace and security of all your countries. Habla en este momento, esta es la declaración, la voz del primer ministro Netanyahu. No está hablando en hebreo, habla en inglés, que es inusual. Van y hablan en su lengua nativa, por supuesto. El primer ministro Netanyahu, que no da muestras ni de retirada ni de arrepentimiento. Desde los Estados está anunciando que hará todo lo posible para que Irán no obtenga armas, que la guerra no es contra Líbano. Desde Estados Unidos, Juan Camilo. Hace todo lo contrario, de hecho, Néstor. Benjamín Netanyahu dijo que está ahí para dejar las cosas claras, para contar la verdad. Dice que Israel busca la paz, que ya ha hecho la paz y que buscará la paz en el Medio Oriente. Mostró 2 mapas, un mapa de lo que él llama la bendición. Israel, con relaciones normalizadas con otras potencias del Medio Oriente, y muestra la construcción de una especie de corredor desde los Emiratos hasta Israel, y mostró otro mapa que calificó como el arco del terror, el mapa del terror, donde se ve a la República Islámica de Irán y sus proxies, Hezbollah, los hutíes, Hamas, y todos ellos yendo en contra de Israel. ¿Qué quieren ustedes o qué prefieren? ¿La bendición o el terror? Y dice prácticamente que lo de Israel en el Medio Oriente, bueno, o las operaciones de Israel particularmente en la Franja de Gaza y ahora en contra de Hezbollah en el Líbano, hacen parte de una holy mission, una misión sagrada, como una misión bendita con la que tiene que cumplir para defenderse. Si Irán nos golpea, los vamos a golpear de vuelta, advierte Netanyahu. Y le tengo un mensaje a toda la comunidad internacional: nosotros estamos ganando. Desafiante se muestra Benjamín Netanyahu. Dice que el curso no puede ser más claro, que lo que busca Israel es la bendición, que la agresión de Irán a través de su respaldo a Hezbollah y a Hamas está poniendo en peligro a cada uno de los países en el Medio Oriente, y que Irán busca imponer su radicalismo, que se tiene que acabar la política de apaciguamiento, que Israel no aguanta más, que no permitirá que haya terroristas en su frontera, y que va a buscar, bueno, en el caso de Hamas,
poder llevar a los rehenes que faltan a casa. Escuchemos qué más dice el primer ministro de Israel a esta hora. We remain focused on our sacred mission, bringing our hostages home, and we will not stop until that mission is complete. Now, ladies and gentlemen, even with Hamas's greatly diminished military capability, seguimos con una misión, como ya lo mencionaba antes, traer a nuestros rehenes a casa y no vamos a descansar hasta que eso sea posible. Israel no tiene ninguna otra opción, también decía, tiene todo el derecho, eso es exactamente lo que estamos haciendo. Y está hablando también sobre cómo han destruido, de hecho decía que han dado de baja a mitad de los comandantes o de los cabecillas de Hamas, que han adelantado operaciones militares a gran escala en contra de los batallones de Hamas, que están enfocados en borrarlos, en sacar a sus comandantes y destruir a la infraestructura que les queda, y que se mantienen enfocados también en una segunda misión, y es disminuir las capacidades terroristas de Hamas, que los denuncia. Dice que la comida que Israel ha permitido ingresar a la franja de Gaza a partir de ayuda internacional, Hamas se la está robando y que le está cobrando a su propio pueblo esa comida a precios exorbitantes, y que así se están enriqueciendo. Una defensa totalmente desafiante por parte del primer ministro de Israel, que dice que están cumpliendo con una misión sagrada al defenderse, que están en su derecho de adelantar esta defensa, no solamente en contra de Hamas, sino también en contra de Hezbollah, que se acabó el tiempo del apaciguamiento y que seguirán hasta el final, Néstor. Juan Camilo, gracias. Y dice la misión, no cualquier misión, dice la sagrada misión de traer a los rehenes vivos. Las guerras, padres, se hacen siempre en nombre de una religión, en nombre de un credo. 9 de la mañana, 12 minutos. Acaba de morir Maggie Smith, una de las grandes leyendas de la actuación del cine británico. Usted seguramente se acuerda de ella, padre. Sí, claro. Ahí está viendo la sí. Cuando dijo el nombre no me acordé, pero apenas la vi en... No, apenas vea la cara, usted característica, se acuerda. inglesa. Esta imagen es la profesora McGonagall en Harry Potter. Pero había ganado Oscar, había salido en Downton Abbey, era la estrella de Downton Abbey. 89 años, a punto de cumplir 90, quiere decir hay más de 70 años de carrera y de historia del cine y de la televisión británica. Desde Londres, Silvia Carrasco. Néstor, y una mujer que tenía que explicar permanentemente que ella no se hizo famosa ni por Downton Abbey ni por Harry Potter, porque ella a los 35 años ya era ganadora de un Oscar, uno de los 2 Oscars que se ganó, pero se ganó también 5 premios BAFTA, 4 premios Emmy, 3 premios Globo de Oro, 1 premio Tony. Era una mujer de un talento extraordinario, que se había ganado todo, había expuesto todo su talento en el teatro, en la televisión y en el cine. La verdad es que era una invitada permanente en todos los programas de entretenimiento, porque tenía un humor absolutamente delicioso. Yo creo que, claro, toda la gente se acordaba de Violet Crowley, esa duquesa, la duquesa viuda de Grantham, ahí en Downton Abbey, que tenía todas esas frases tan increíbles. Por ejemplo, cuando preguntaba qué es un fin de semana, porque para la aristocracia eso era imposible, o cuando tenía que bajar a la cocina donde estaban los sirvientes y preguntaba si tenía que llevar el pasaporte, porque hacía tanto tiempo que no iba allí. Mira, escuchémosla primero en Harry Potter, cuando como Minerva McGonagall recibía a los niños allí en la academia. Escuchémosla. Your house will be like your family. Your triumphs will earn you points. Any rule breaking and you will lose points. As for you two gentlemen, I just hope you realize how fortunate you are. Not many first-year students could take on a fully grown mountain troll and live to tell the tale. 5 points. En el primer caso estaba recibiendo a los niños, diciéndoles que iban a ganar puntos o iban a perder puntos, y luego es cuando está premiando a Harry Potter y a su amiguito porque habían derrotado a un troll. La verdad es que es notable cómo Maggie Smith recordaba esos momentos y cómo se había hecho famosa entre los niños. Conversando con Graham Norton, que es un show de viernes en la BBC, ella contaba cómo los niños la paraban en el supermercado. Mira, escúchala. And except one kid once said to me, he said, were you really a cat?
Los niños le preguntaban si ella era realmente un gato, porque recordemos que en la academia ella era la maestra de transfiguración. Esa era su tarea allí. Y ella dice que era impresionante cómo tenía que decirle, porque los niños le pedían que le mostrara cómo ella se convertía en gato ahí en el supermercado, en la cola del supermercado. Luego están sus frases famosas y esa maravillosa personalidad que tenía de aristócrata. Ella podía ser de aristócrata, podía ser de mendiga. La verdad es que cualquier papel que ella contara, uno se lo creía. Escuchémosla como Violet Crowley, la condesa de Grantham. There's nothing simpler than avoiding people you don't like. Avoiding one's friends, that's the real test. When you talk like that, I'm tempted to ring for Nanny and have you put to bed with no supper. When you talk like that, I'm tempted to ring for Nanny and have you put to bed with no supper. Esa es Maggie Smith. Ha muerto a los 89 años. El 28 de diciembre habría cumplido los 90. Esta mujer hizo toda una institución en el Reino Unido. Ella tenía el rango de dama. Y claro, porque ella se ganó un Oscar en el año 69 y compitiendo con Liza Minnelli, con Jane Fonda, o sea, con actrices ya de mucho renombre. Ahí tenía el papel principal de The Prime of Miss Young Brody. Luego con California Suite en el año 79 se ganó el segundo Oscar. O sea, no solamente triunfó en el teatro, la televisión y el cine, sino que triunfó a los dos lados del Atlántico. Triunfó en Hollywood y triunfó en el Reino Unido. Es Maggie Smith. La verdad es que este es un nombre que uno sabe que le faltaba poco tiempo para seguir viviendo, pero que no te imaginabas tú que podía desaparecer de la televisión. Ella trabajó hasta el último minuto. Esta mujer que la verdad venía de una familia que no tenía nada que ver con el teatro. Su madre era secretaria, su padre era médico, y ella decidió unirse a una compañía de teatro cuando tenía apenas 16 años. Ella no quiso ir a la universidad, o sea, ella quiso mostrar sus talentos teatrales desde un comienzo, pero rápidamente la incluyeron en todas las producciones de Oxford University, y la verdad es que ella brilló desde el primer momento. Maggie Smith es una mujer que se va a echar mucho de menos en la pantalla, Néstor. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Una nueva amenaza contra la Jurisdicción Especial de Paz, que fue creada luego del acuerdo con las FARC, surgió luego de que el comisionado Oti Patiño planteara la posibilidad de anticipar la culminación del periodo para el cual fue creada esa instancia de justicia transicional, que tiene un plazo máximo de operación de 20 años, con prórroga incluida. Patiño dijo en entrevista con El Espectador que, en su opinión, prolongar indefinidamente el funcionamiento de un sistema de justicia transicional como la JEP afecta a la administración de la justicia ordinaria, y además lanzó críticas en contra de las decisiones de esa jurisdicción por considerar que amplió su radio de acción y ahora está investigando a mandos medios, cuando, según su opinión, solamente tendría que procesar a los máximos responsables de los crímenes más graves. El presidente de la JEP, Roberto Vidal, lamentó la posición del gobierno en el sentido de plantear el recorte del periodo de esta jurisdicción, y advirtió que si esa idea se cristaliza, podría abrirse la puerta para que la Corte Penal Internacional entre a operar en Colombia debido al alto riesgo de impunidad. Llegó el momento de volver a hablar, por ejemplo, de los colados en Transmilenio, un problema que cada vez deja más líos económicos para el sistema de transporte público de la capital de Colombia. En cifras del alcalde Carlos Fernando Galán, las personas que se están colando en Transmilenio provocan pérdidas superiores a los 400.000 millones de pesos al año, en un contexto en el que el sistema de transporte de la ciudad está enfrentando un déficit que ya supera los 3 billones de pesos,
El monto que se deja de recaudar por los colados representa el 13% de ese total de problemas financieros para el transporte público, y contra esos colados hay multas, campañas ciudadanas, sanciones pedagógicas, y parece que nada funciona. Por eso la Secretaría de Cultura junto a Transmilenio lanzaron hoy en Bogotá una convocatoria para jóvenes que quieran crear una campaña para incentivar el cambio de cultura, que va a ser una campaña en redes sociales. Esta convocatoria, que estará abierta hasta el 10 de octubre, invita a los ciudadanos a hacer videos creativos, a ver si los colados entienden que el problema de no pagar el pasaje es el problema financiero para el sistema de transporte con el que se mueven millones de bogotanos. Nuestros usuarios en YouTube pueden ver a esta hora la imagen satelital donde se ve la magnitud de Helene, y pues el sonido ya lo escuchábamos, ha sido calificada como una tormenta catastrófica, y las imágenes que se empiezan a registrar ya una vez sale el sol también son catastróficas. Calles y autopistas totalmente inundadas, los árboles caídos, casas destechadas, incluso se habla que en algunos puntos lo que es conocido como la marejada ciclónica alcanzó hasta 6 metros. Botes destruidos, hogares afectados, redes eléctricas totalmente colapsadas y cientos de miles de personas en refugios. Hasta ahora se reportan 3 muertos, 2 en el estado de Georgia, no se dan detalles concretos de cómo fallecieron estas 2 personas, y una persona en el estado de Florida, que según el gobernador republicano Ron DeSantis se encontraba en su vehículo en una autopista y un aviso le cayó en medio de los fuertes vientos. Allí en Florida, 61 de los 67 condados están bajo estado de emergencia. En Georgia, todos los 159 condados están también bajo estado de emergencia. El presidente... Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. El trancón de los habituales de los diarios en Bogotá esta mañana se produce en la autopista norte, sentido sur-norte, es decir, saliendo de Bogotá, un trancón enorme por el cierre temporal de una estación que se llama El Virrey. temporal por el cierre de la estación. El viernes. Rápido ruedan los... Es un cierre temporal por la estación del Virrey. No se acordaran mis profesores de francés. 9:22 minutos desde el norte de Bogotá, Cristian Correa. Hola Néstor, buenos días. Sí, es muy complicada esta hora la movilidad en el norte de Bogotá, especialmente para los usuarios de Transmilenio, pues un vehículo quedó varado sobre el carril exclusivo del sistema masivo cerca a la estación del Virrey, por lo que la estación salió de funcionamiento unos minutos mientras mueven el vehículo. Por esta razón, los usuarios habituales de la estación tienen que caminar algunos minutos hasta otros puntos cercanos. Además, los buses articulados están saliendo al carril mixto en el sentido sur-norte, por lo que también se está viendo afectada a esta hora la movilidad de los vehículos particulares, porque se están reduciendo los tiempos y la velocidad en los trayectos en este punto en el norte de la capital del país. Lo que dice Transmilenio es que esperan en los próximos minutos lograr mover este vehículo y recuperar la movilidad en este punto neurálgico de la autopista norte. Quedó pendiente, Cristian, gracias. 9:23 a.m. Fue citado a un debate de control político el señor superintendente de salud, el doctor Leal, por cuenta de la famosa circular de esta semana sobre esterilización y afirmación de género a niños y a niñas. ¿Se acuerda la polémica del Congreso? Se mete el superintendente con el sensible tema de transgenerismo, pero ahí en la circular meten niños y niñas. Néstor, esta polémica empezó con una decisión del superintendente de emitir una circular, es la 11.5 del 20 de septiembre, que se la envió en general a las clínicas y hospitales del país. Esa circular le da 15 órdenes a los hospitales de cómo deben atender a la población trans, pero dice en el apartado, en el titular H, que también tiene que atender a niños trans, y eso ha desatado todo tipo de polémicas. Los opositores de esta circular en el Congreso, que son los que citaron al superintendente al debate de control político, dicen que lo que permitiría es que niños trans puedan exigir una esterilización química o incluso un cambio de género, y esa es la polémica. Y obviamente la pregunta es, ¿qué es un niño? ¿A partir de qué edad es niño? Porque el superintendente cita una decisión de la Corte diciendo que a partir de los 3 años hay identidad de género, pero no significa que a los 3 años se reconozca como trans, y esa es la polémica. Bueno, eso es lo que le van a preguntar en el Congreso. Superintendente de Salud, doctor Leal, buenos días. Buenos días para ti, para toda la mesa de trabajo de Blue y para toda la audiencia. Señor superintendente, le debo preguntar, esta circular que usted ha emitido esta semana para permitir, por ejemplo, esterilizaciones,
cambio de género toca niños en Colombia? De ninguna manera, es una mentira que se ha reproducido lamentablemente en distintos espacios. La circular lo único que hace es organizar las órdenes que la Corte Constitucional ha proferido en distintas sentencias y lo que la legislación colombiana contiene. ¿Para qué? Para dar unas órdenes a nuestros vigilados, que son EPS, IPS, que son todas las clínicas hospitales, los gestores farmacéuticos y además los entes territoriales, es decir, secretarías de salud, tanto departamentales como municipales y distritales, en aras de garantizar que se pueda realizar una atención adecuada, oportuna y con calidad y sin ningún tipo de barreras y discriminación para la población trans. Esta polémica ha surgido, ¿por qué? Porque hay personas que claramente quieren generar un pánico moral alrededor de lo que es algo básico y humano. Un derecho como la salud debe ser ofrecido sin ningún tipo de barrera y lamentablemente lo que vemos es un sistema donde hay maltrato en una entidades que deberían ser dedicadas al cuidado, pero que desconocen desde la identidad de las personas al ingreso a cada una de las instituciones, y por eso esa necesidad de crear esta circular que habla de caracterización de la población para poder generar un adecuado estudio y generar políticas públicas. Sí, pero a ver, superintendente, usted dice que no, entonces, ¿por qué en una circular trans hay un título o un capítulo especial para niños, si no es para el cambio de género en la práctica? ¿Qué es lo que ordena entonces esa circular que usted firmó? A los hospitales específicamente les da 15 órdenes, que resumidas cuentas incluyen temas como que tengan que tener baños género neutro o que sean baños respetuosos o amigables para las personas trans, que no impacten, digamos, en la calidad de la atención, que tengan la formación del talento humano, que incluyen no solo los trabajadores y trabajadoras de la salud, sino también personal administrativo y hasta el personal de seguridad, que muchas veces también genera algún tipo de maltratos al no reconocer o al no llamar a las personas por su nombre identitario. Desde esas condiciones a claramente tener unas rutas de atención específicas e integrales de acuerdo, no para todos los hospitales, pero sí de acuerdo a las instituciones, de acuerdo con el nivel de complejidad, a contar con grupos interdisciplinarios para una atención integral para las poblaciones trans en materia de tránsito saludables, y hay un numeral específico que es el que ha generado, digamos, esta serie de desinformación que habla que de acuerdo con el nivel de complejidad de la institución en salud también tendrán que contar con grupos interdisciplinarios para la atención de niñeces, infancias y adolescencias trans. Claro, ese es el numeral H. Y dice claro, no, el H hace parte de los antecedentes donde se mencionan los grupos focales, que no hace parte de las órdenes. Es como los considerandos de por qué se realiza la circular. Entonces ahí se habla de todas las poblaciones focales, que se habla de personas trans habitantes de calle, de personas trans afro, de personas trans, digamos, en condición de vulneración social específica, hay poblaciones étnicas, y claramente se incluye una población específica de la cual ha hablado la Corte y se citan todas las sentencias que la Corte ha proferido en este sentido, que son las niñeces y adolescencias e infancias trans. Ese es el literal H, pero eso no hace parte de las órdenes, hace parte del considerando de los grupos focales identificados de acuerdo con las sentencias, por la cual las órdenes desarrollan esos grupos focales o tienden obviamente a generar unas acciones específicas para ese grupo focales. Ya más adelante, cuando se da la orden específica a prestadores de servicios de salud, que es la que me acabas de preguntar, hay una específica que sí habla que para los hospitales, de acuerdo con el nivel de complejidad, se tiene que garantizar un grupo interdisciplinario con la capacidad de atender de manera integral a las niñeces, infancias y adolescentes trans, todo en compañía de su red de apoyo, que es tal cual como lo ha dicho la Corte. Superintendente, usted dice que la circular es para cumplir con la sentencia de la Corte Constitucional que habla de derechos e identidad de género para los niños. Entre otras cosas, ahí no define a partir de qué edad se tiene que empezar a aplicar. Si usted dice que no tiene ningún tipo de implicaciones como las que se han denunciado, ¿qué dice específicamente su circular trans para los niños? Las órdenes lo que tienen es un grupo integral capaz de acompañar a cada uno de los niños, niñas, infantes o adolescentes desde el momento en que requieran una atención o un vínculo con un sistema de salud. En ningún momento ordena que a los 3 años haya que haber castración química o procedimientos quirúrgicos o cualquier otro tipo de barbaridades que han mencionado de una manera inescrupulosa algunos congresistas de la República al afirmar que la circular trae esas órdenes. La superintendencia no legisla,
la superintendencia no da órdenes médicas, la superintendencia no obliga a ningún tipo de procedimientos, sino que sí garantiza que las instituciones con el nivel de complejidad para la población que pueda requerirlo, pues tenga acceso a ese tipo de tecnologías, a ese tipo de grupos interdisciplinarios. Pero entonces son dos cosas diferentes y claramente por eso también se hace una mención a que tiene que ser en compañía o con el acompañamiento de la red de apoyo de ese niño o adolescente que se acerque al sistema de salud. Sí, bueno, superintendente, pero para ser claros, ¿desde qué edad un niño o un adolescente pueden ir al sistema de salud, decir, mire, aquí está la circular que firmó Luis Carlos Leal y pedir la atención especial para trans? No hay una edad específica o estipulada para poder determinar en qué momento se construye la identidad de género de una persona. Excede las capacidades de la Corte, excede las capacidades de la Superintendencia Nacional de Salud, hace parte de un desarrollo integral y humano de cada una de las personas y por eso, independientemente de que sea a los 17 años o a los 10 años que se dé esa creación de la identidad de género, pues no debe existir ningún tipo de barrera para que el equipo integral pueda acompañar ese proceso. Acompañar ese proceso no significa que en la primera consulta se programe una cirugía o que se haga algún tipo de tratamiento hormonal, significa que hay un acompañamiento precisamente integral por parte de un grupo interdisciplinario que tiene las características, estos equipos, de generar decisiones informadas, decisiones consensuadas, y por eso también hablamos, obviamente, con base en lo que dice la Corte, de acompañarse pues de una red de apoyo en este sentido. Sí, superintendente, pero no solo el capítulo de niños y de adolescentes ha sido polémico. ¿Cómo es la historia y la orden que usted incluye en esta circular de un baño neutro en los centros de salud del país? Un baño neutro es un baño donde las estructuras que usualmente vemos están desarrolladas o para hombres o para mujeres y son binarias. Y en este sentido generan en muchas oportunidades violencias para personas trans, donde hay sitios donde direccionan a las personas a los baños que no correspondan realmente con su identidad de género y obligan a las personas a usar un baño donde no tienen la condición de privacidad o de dignidad que deben tener. En ese sentido, un baño es una instancia sanitaria que no debe tener ningún tipo, digamos, de segregación o de violencia, y por eso se estipula pues un baño neutro que no tenga esas características de solo pueden entrar hombres, solo pueden entrar mujeres, que desconozca además a las personas no binarias y que tenga esa oportunidad de tener un acceso pues libre y digno. Sí, ahí hay una serie de consideraciones, sobre todo cuando los niños van creciendo, acerca de la manera en la que se diferencian, pero será tema de otra entrevista. Señor superintendente, para finalizar le pregunto por la circular sobre los medicamentos para los cambios hormonales que deben estar en las farmacias. ¿Esto cómo queda según la circular? Creo que es el punto 6 de la circular. Sí, pues específicamente habla de los gestores farmacéuticos, les da 3 órdenes en particular, donde se habla pues de la garantía de los tratamientos integrales para la atención en salud de las personas. Se hace un tema específico en lo que tú hablas de las terapias de reemplazo hormonal. Las terapias de reemplazo hormonal requieren una continuidad en su acceso para que puedan ser efectivas en su tratamiento y requieren ser, digamos, entregadas de una manera oportuna por parte de los gestores farmacéuticos al interior del sistema, y por eso en ese sentido, al ser algo tan importante en un proceso de afirmación de género como son los tránsitos saludables que se deben realizar, pues es importante que haya una participación de estos gestores farmacéuticos. Pues estas preguntas seguramente se las harán en el debate parlamentario. Señor superintendente Leal, gracias por atendernos. Un saludo muy especial y un feliz día para todos. Luis Carlos Leal, superintendente de salud en Colombia. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Volvió a llover en Bogotá, lluvias extendidas principalmente en las localidades de Usaquén, Santa Fe y Suba, algunas acompañadas de tormentas eléctricas y granizo. Y si bien eso es una buena noticia en medio de la temporada seca, no hay que bajar la guardia. Los niveles de los embalses siguen en alerta y por eso el alcalde Carlos Fernando Galán mantiene la idea de buscar agua de manera subterránea. Esa sí es una alternativa para Bogotá que se está estudiando, que se está analizando, que obviamente dependerá de esos estudios técnicos y de los temas ambientales, la posibilidad de avanzar en
eventualmente en tenerla como una fuente adicional. La CAR Cundinamarca reveló un estudio del año 2017 donde dice que en 9 puntos de la sabana de Bogotá existen reservas de agua subterránea. Alfred Ballesteros es el director de la CAR Cundinamarca. No podemos explotar obviamente el 100% de estos caudales, podemos explotar aproximadamente el 10%, pero estos serían 7.700 millones de metros cúbicos, una cantidad importante, 7 veces más de lo que tienen nuestros embalses en el agregado norte. En Barranquilla, FENALCO está de congreso. Los alcaldes de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, que estuvieron allí todos criticando al gobierno nacional y pidiendo trabajo armónico entre la nación y las regiones. En este congreso, los alcaldes piden al gobierno que ayude, que remen todos para el mismo lado, el de Cali concentrado en la seguridad para la COP16, el de Barranquilla intentando no pedir ayuda del gobierno y Fico Gutiérrez desde Medellín enfrentando allí la crisis del partido de anoche en el Atanasio Girardot. 9 de la mañana, 36 minutos. A esta hora la información deportiva con TCC. La realidad en torno a la liga en Colombia que otra vez se mancha. Ganaba bien 2-0 Atlético Nacional frente al Junior y todo fue caos en el Atanasio Girardot. Los violentos vuelven a ganar. Detalles de lo vivido en Medellín. JJ Osorio. Ricardo, buenos días. 54 minutos de fútbol y una noche de terror. Así se puede definir lo vivido en el estadio Atanasio Girardot. Atlético Nacional le ganaba 2-0 a Junior con tantos de Andrés Román y Marino Inestrosa. Y fue justamente tras la segunda anotación cuando se desató el acto de violencia entre los hinchas y asistentes a las graderías del escenario deportivo. En la tribuna norte, un grupo de aficionados de Junior se desplazó hacia la de Oriental para agredir a los de Nacional y esto generó la inmediata reacción de los locales. Luego vino una incursión a Occidental y el caos fue total. Aparecieron armas blancas, hubo robo de trapos, se presentaron golpes, heridos, aficionados lanzados desde las tribunas altas, desmanes en los pasillos y en las afueras del estadio y enfrentamientos finalmente en algunas calles de la ciudad. A la medianoche, en medio de una fuerte lluvia y luego de la intervención del escuadrón antidisturbios, volvió la calma a la ciudad. Por decisión del árbitro Norberto Ararad, el partido quedó suspendido, pero ya el presidente de DIMAYOR, Fernando Jaramillo, dijo que el juego terminó 2-0 y que se cerró el compromiso. El comité disciplinario del campeonato tiene que tomar unas decisiones prontas porque Nacional juega el próximo fin de semana en el Atanasio. Lo segundo es evaluar el informe del árbitro, de las autoridades y del comisario para ver qué sanciones disciplinarias se toman al respecto. Este partido, como dijo el árbitro, se suspendió por falta de garantías, o sea, está terminado. Este no se va a reanudar. Lo de anoche es una vergüenza, una más, algo que ya parece cotidiano y en la ciudad y en el país. El fútbol se salió de la cancha y ahora es un campo de batalla. Gracias, JJ. Y ahora se esperan las sanciones de la Alcaldía de Medellín y de la DIMAYOR por lo vivido en una noche que, por fortuna, no terminó en una tragedia. Hablemos de fútbol, de la pelota. A propósito de la Liga, en Bogotá, Santa Fe volvió a ganar. Esta vez 2-0 ante Alianza Valledupar con goles de Juan Pablo Zuluaga y Harold Mosquera. El técnico cardenal, Pablo Peirano. Leímos el posible esquema que iba a tener el equipo que enfrentamos hoy y trabajamos sobre eso. Entendemos dónde estaban las posibilidades nuestras, así que tuvimos para marcar algún gol más, pero el equipo se mantuvo en partido. Estoy muy conforme con todo lo que hemos logrado hoy. La realidad es que Santa Fe ahora es cuarto en la tabla con 19 puntos en zona de clasificación a los cuadrangulares semifinales. Y va la contra, 3 contra 3 y conduce Juanfer y 3 contra 3. Juanfer y adentro maravilla, allá Roger. Juanfer, allá Roger. Juanfer para Roger, gol de Racing. ¡Gol! Fue conexión colombiana, Juanfer Roger. Para el tercero de Racing, que terminó goleando 4-1 al Atlético Paranaense y asegurando así su paso a las semifinales de la Copa Sudamericana. Roger fue efectivo y Juanfer genial. Por eso, al minuto 72, al salir de la cancha, Quintero fue ovacionado. Ahí van los aplausos para Juanfer Quintero. Se terminó el partido para el colombiano. Gran relación con el hincha de Racing de Juanfer. Quintero, figura, celebró el nivel y la victoria que los mantiene en Copa.
La verdad que muy contentos, fue un partido muy importante donde teníamos que mostrar esa jerarquía, esa ímpetu, esa ganas de ganar desde el primer minuto y bueno, se presentó así, tuvimos eficacia y bueno, hicimos la ventaja en el primer tiempo. Ahora Racing se enfrentará a Corinthians por el paso a la final de la Sudamericana. Pausa y hablamos de Lucho Díaz y los duelos de colombianas en la Champions League femenina. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Lucho Díaz y su visión del técnico del Liverpool. Espectacular. Desde el primer día. He's been spectacular from the first day I arrived and we had contact. The relationship is really good. Buena relación. He is very attentive to the things that you need to improve, but he will also praise you for the good things you do. He is a good coach in that sense. Que haces también te dice espectacular, entonces he puts really good plans together for the games. I know that what he works on and what he does is going to work out well, and that's being reflected in our results. I think we've shown a lot of quality. Esta es la reflexión en español con traducción al inglés de Sky Sports del delantero colombiano Luis Díaz, en la que elogia el trabajo y la relación con el entrenador Arne Slot. Lucho cierra la brecha y el propio Slot le puso punto final a la supuesta lejana relación entre ambos. Aún hay mucho por demostrar. Nos ayuda la cantidad de goles que hemos anotado y ahí ha contribuido Luis. Veremos si podemos seguir anotando goles, teniendo en cuenta que cada vez las cosas se ponen más difíciles. Comenzando por mañana, que tendremos un juego complicado ante Wolverhampton. Resuelto públicamente el tema y con Lucho encendido como goleador del Liverpool, los Reds se alistan para enfrentar, sí, a los Wolves mañana sábado en Inglaterra. Y sorteo de la Champions League femenina con alta cuota colombiana. Cata Usme con el Galatasaray jugará en el grupo A frente al Lyon, Wolfsburgo y Roma. Mayra Ramírez con Chelsea se medirá al Real Madrid de Linda Caicedo en el grupo B junto al Twente de Países Bajos y el Celtic escocés. Y en el grupo C el Bayern Múnich con la colombiana Ana María La Mona Guzmán se medirá al Arsenal, Juventus y Vålerenga noruego. Con la ruta de la Champions femenina cerramos la información deportiva 9:42 a esta hora en Mañanas Blue. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Ha empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Clubes sociales, amanecederos y ahora sindicatos. Esas son las razones sociales jurídicamente de este tipo de establecimientos que al final funcionan sin que nadie los detenga, abren cuando los dueños quieran, cierran cuando ellos quieran y ni la policía ni mucho menos las alcaldías locales pueden ingresar. Anoche, las autoridades en el sur de la ciudad armaron gigantesco operativo para tratar de ponerles freno a este tipo de establecimientos, pero infortunadamente a nadie dejaron entrar. Escuchen ustedes mismos lo que nos contó el alcalde local de Antonio Nariño acerca de lo ocurrido en el barrio Restrepo. Resulta que el Ministerio del Trabajo es quien otorga la personería jurídica a estos sindicatos y cuando Inspección y Vigilancia y Control va a hacer los operativos, ellos se certifican como sindicatos. Dicen que no necesitan Cámara de Comercio, que no necesitan bomberos, que no necesitan autorización de salud, que no necesitan derechos de autor, que no necesitan autorización de la policía y así evaden el operativo de la policía para verificar si las personas que están adentro son menores de edad, si venden licor adulterado o no, si son establecimientos legalmente constituidos y además si facturan o no facturan, que es otro fenómeno de los que no podemos hacer seguimiento. El
presidente Gustavo Petro y el ministro de Minas Omar Andrés Camacho diciendo a dueto, cantando al unísono, que es mentira que el año entrante vaya a haber déficit de gas para las empresas y para los hogares del país. Pero de otro lado, con Ecopetrol insistiendo en todo lo contrario y reiterando ayer nuevamente a través de un comunicado que sí hay dificultades y que sí está peluda la situación de gas para el año entrante. Ello ante una creciente demanda y ante las dificultades de producción de operadores como Canacol Energy, que hoy está generando un déficit diario de 73 gigas de gas, por lo que hay que considerar la posibilidad de importar lo que falte y tomar medidas urgentes para balancear las necesidades de gas a nivel nacional. Por ejemplo, dice Ecopetrol, hay que convencer a las centrales de generación térmica de energía, que en un 70% funcionan con gas y que suplen hasta el 50% de la demanda de electricidad, para que en lugar de gas usen diésel y usen gasolina, dos combustibles líquidos mucho más contaminantes que el gas, que por lo demás estaba llamado a ser supuestamente el gran combustible de la transición energética, el gran protagonista de esas promesas del gobierno nacional, un protagonismo que hoy queda en nada. Disturbios que se extendieron hasta las 2 de la mañana, producto de los muy graves enfrentamientos de anoche en el estadio Atanasio Girardot. A los hinchas de Junior, que terminaron enfrascados en esa gresca, a cuchillo, a golpes, lo sacaron esta madrugada en 6 buses, escoltados por la Policía Nacional. Unas imágenes increíbles alrededor de la golpiza. A cuchillo, armas blancas, una batalla que arrancó en la tribuna norte, que se extendió a la occidental. Esta mañana hay 20 hinchas y un policía heridos, gravemente heridos, porque el robo de una bandera, que ellos llaman un trapo, desató la batalla campal dentro y fuera del estadio. Después en el centro comercial, en el Obelisco, en la calle 70, todo alrededor del estadio Atanasio Girardot, a donde se extendió la guerra de las barras bravas. Una pelea que comenzó en la tribuna occidental, luego en la norte. Los hinchas de Nacional estaban celebrando el segundo gol. El partido termina suspendido por orden de la... Esto es lo que está pasando y lo que se ha perdido. 9:46 minutos. El presidente Petro está en Manizales esta mañana, participa esta tarde en el cierre, en la clausura de la Cumbre de la Justicia promovida por la Corte Constitucional, y desde allí, desde la capital del departamento de Caldas, esta mañana muy activo en sus redes sociales, trinando sobre Venezuela, respondiéndole a Fenalco, cuyo presidente estuvo ayer tan duro en el Congreso de los Comerciantes en Barranquilla. Mateo Piñeros. Sí, señor Néstor, son al menos 7 trinos los que ha publicado el presidente Gustavo Petro desde las 6 de la mañana. Ha hablado de la pandemia del COVID-19, de las acciones de Ecopetrol e incluso de Venezuela. Empecemos justamente por uno que usted mencionaba y tiene que ver con el Congreso de Comerciantes. Allí Jaime Alberto Cabal pues exigió el uso de armas con salvoconducto, porque dice que hay un aumento en la inseguridad y en la extorsión en el país. Le responde Petro: un director de este gremio fue ministro de Defensa y bajo su competencia bombardearon niños y civiles. No más irresponsabilidad. Ahora ese mismo exministro de Defensa hace parte de la Corte Arbitral de la Cámara de Comercio de Bogotá, junto a Enrique Vargas Lleras, recordemos, el hermano del líder de Cambio Radical, Germán Vargas Lleras. Ha hablado también sobre la caída en el precio de las acciones de Ecopetrol y asegura que los valores de las empresas exclusivamente petroleras siguen el precio internacional del petróleo, y dice: si hay una caída del precio, se verá una caída de las acciones. Además asegura que ante las decisiones mundiales de no financiar el capital fósil, pues el mundo petrolero se está desvalorizando y los capitales van a pasar a las áreas más sostenibles. Hablamos también de otro trino, Néstor, en el que le responde a Andrés Oppenheimer, el periodista de CNN, quien dijo que el discurso de Petro ante la ONU fue patético porque no habló del tema de Venezuela. Y ahí el presidente hace el siguiente llamado, dice: dimos acogida hasta donde pudimos a los migrantes y ahora la frontera colombo-venezolana está abierta y no hay migración masiva. El paso por el Darién ha disminuido sustancialmente. Y dice lo siguiente: dejen de bloquear los países porque bloquean es a sus pueblos. Elecciones libres en Venezuela sí, pero sin ningún tipo de bloqueos a nadie. Llama en este punto la atención, Néstor, que él habla de elecciones libres en Venezuela, pero pues teniendo en cuenta que las elecciones ya pasaron y con varios cuestionamientos sobre fraude electoral.
Mateo, gracias. ¿Cómo es el trino, el de derrocar la oligarquía? Sí, hay uno también que responde a una publicación que hace un usuario ahí en X y que dice: muchos se burlaron en Colombia cuando allá por el 2013 empecé a teorizar sobre el concepto de oligarquía y la necesidad de la emancipación. Hoy, 10 años después, estamos presenciando la locura de la oligarquía global. Y ahí responde el presidente Gustavo Petro: derrocar la oligarquía mundial, hacer que la vida perdure en el planeta. La respuesta del presidente. Mateo, gracias. Me sorprende esta frase. Todo lo demás es básicamente, padre, el discurso del presidente. Pero este de hay que derrocar la oligarquía mundial, hacer que la vida perdure en el planeta. Explíqueme qué quiere decir derrocar la oligarquía mundial. Difícil de comprender, pero no sé. Además que el verbo derrocar genera ambigüedades, ¿no? Entre otras cosas, Héctor, claro. A ver si estamos de acuerdo en que él hace parte de la oligarquía mundial. ¿No es verdad? Es que hay que definirla bien. Es que no es tan fácil saber qué es la oligarquía global. El presidente Petro, o ir a hacer compras en Manhattan, como estuvo esta semana en Nueva York, no es de oligarcas. O vivir en el norte de Bogotá no es de oligarcas. Sí, es que el presidente encaja perfectamente, encaja en el retrato. Oligarca, la expresión que usted está usando, Néstor, es la expresión, digamos, común, así, y sobre todo en Bogotá, es como una expresión bogotana justo como de los ricos, ¿no? Los oligarcas es como ricos, pero en realidad oligarca en términos de teoría política, pues es cuando gobiernan pocos y gobiernan mal. Ahí hay una vieja teoría de las formas de gobierno, del gobierno de unos, gobierno de pocos o gobierno de muchos. Claro, Héctor, es que el gobierno de uno, en griego es pocos. Etimológicamente, y en cada uno de las tipologías, cualquiera que sea la acepción que usted le quiere dar, el presidente Petro es de los pocos. El presidente Petro es un dirigente, pertenece al establecimiento hace 30 años, es de los pocos que vive como rico en el norte de Bogotá, es de los pocos que se puede dar el lujo de ir a comprar zapatos en Nueva York. El presidente Petro es exactamente todo lo que él detesta. El presidente Petro... Pero es que en realidad los gobernantes... Héctor, lo que se evalúa, Néstor... Le termino mi idea. El presidente Petro, ¿qué quiero decir con que es todo lo que él detesta? Detesta la oligarquía, pero es un oligarca. El presidente Petro detesta el nazismo, pero es un Goebbels. Se la pasa difundiendo falsas noticias a día, tarde y noche en sus redes sociales. El presidente Petro no mira para adentro, no se mira de la nariz para abajo. Y el presidente Petro termina hoy con esta exótica figura de que hay que derrocar la oligarquía. No entiendo qué es derrocar la oligarquía. En nombre del populismo, ¿en nombre de qué dice derrocar la oligarquía? Es que, digamos, la evaluación de los gobernantes, Néstor, no se hace, digamos, necesariamente por las formas que tienen en su vida, cómo llevan su vida, o en fin, o qué tipo de zapatos compran, sino qué intereses representan. Y pues el presidente debe creer que él no representa los intereses de minorías. En cambio, hay gobernantes que, incluso si son elegidos popularmente, pueden representar los intereses de minorías. Néstor, esa mención a la oligarquía global. A ver, el presidente Petro, ¿con quién se reunió antes de irse a Nueva York? Usted se acuerda, Luis Ernesto, hace una semana en Bogotá, con los señores de la Fundación Rockefeller. ¿Qué es la Fundación Rockefeller? El símbolo... Pues la fundación de uno de los hombres más ricos, dueños del monopolio del petróleo en los Estados Unidos a comienzos del siglo XX. O los Rockefeller... No, ¿todavía no? No, de acuerdo, siguen teniendo grandes acciones en todas las petroleras del mundo. ¿Los señores Rockefeller no representan la oligarquía? Solo que Standard Oil era como el símbolo de cómo una empresa, Standard Oil de la Rockefeller inicial era el símbolo de cómo una empresa abusaba justamente de ese monopolio del Estado, digamos, y después pasó a manos del Estado todo el recurso del subsuelo. Pero, Néstor, mire, ¿a qué se refiere el presidente con ese discurso de oligarquía? Ese es el discurso clásico populista que lo que busca es dividir el planeta o el mundo o la sociedad entre nosotros y ellos, y que trata de explicar por qué a nosotros nos va mal por culpa de ellos. Él hace parte de ellos. Sí, y digamos, ese debate, digamos, de la doble moral de los gobernantes y demás, creo que no nos va a permitir entender de fondo qué es lo que pretende el presidente decir con esto, porque además esto es relevante para el país. Si el presidente trata de llevar el discurso populista tradicional, digamos, al interior de la sociedad ahora a un nivel global, argumentando que el cambio climático
y la tragedia de la humanidad, porque sí estamos enfrentando muchos desafíos fruto de malas decisiones que hemos tomado en el capitalismo, que eso es culpa de la oligarquía, que eso es culpa de unos pocos, que esos pocos se enriquecen y que por el enriquecimiento de esos pocos vamos a morir muchos. Y es llevar ese discurso populista muy básico realmente, digamos, populismo 1.0, ahora a un nivel global y además haciendo coro de es una mujer argentina la que él cita, es una mujer argentina que se ha caracterizado por insultar absolutamente a todo el mundo en redes sociales, la Lucía... Candaya, bueno, la persona que él cita, que además es una aplaudidora de tiempo completo del presidente. Se llama Luciana Candaya, ¿no? Se presenta como populista y republicanista, pero no me interesa la Sí, pero ella digamos, e insultadora profesional de cualquiera que piense distinto como a ella. Los activistas. Pero ¿sabe qué? Ustedes están muy concentrados en la oligarquía, en el concepto. Yo estoy viendo es el verbo derrocar, que cuando lo define es hacer caer generalmente por la fuerza. Por la fuerza, claro, eso es lo que a mí más me preocupa. Lo otro lo podemos discutir, pero derrocar es hacer caer por la fuerza. Tiene razón el padre. En ese sentido es otra vez, digamos, el presidente justificando que en algunos casos es posible y deseable incluso usar la fuerza para derrotar a alguien, para imponer alguna idea que algunos no dejan, etcétera. Y ese pues es el discurso que ya hemos cuestionado aquí otras veces y que yo critico muy duro del presidente, de que la justificación de la fuerza es imposible para una persona que se quiera llamar democrática, porque esa es la gran diferencia. Héctor, respóndase, ¿desde cuándo tiene Gustavo Petro como persona la teoría de que hay que derrocar? Y va a llegar muy fácilmente. No, pues toda la vida. Pues claro, toda la vida. Yo creo que es que él no ha cambiado. Él no ha cambiado y ese ha sido. Pero eso no está bien. Esa ha sido mi crítica y mi distancia con el presidente. Es que yo creo que él sigue creyendo que en algunos casos se justifica e incluso es necesario el uso de la violencia para hacer unas cosas que a él le parecen deseables. Y en la democracia ese pensamiento es completamente inaceptable. Bueno, el presidente Petro lo sigue diciendo, esta mañana lo repite, su trino dice: derrocar a la oligarquía mundial, hacer que la vida perdure en el planeta, metiéndole la poesía al final. 9:56, saludo en 30 segundos al nuevo presidente del Consejo Electoral. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Que podría ser la estrella en ascenso. Por otro lado, saludarlos, aquí estamos desde Mañanas Blue, enseguida. Empeorado por la crisis que además tiene hoy el sistema de... Tú eres lo que piensas, tú eres lo que sientes y tú eres lo que hablas. Por eso ten cuidado con lo que dices. Yo creo que las palabras tienen poder. Las palabras crean realidades. Por eso uno no puede tener una expresión que lo dañe, una expresión que daña a los demás, una expresión que augure situaciones trágicas. ¿Sabes por qué? Porque nos disponemos a construir eso. Porque la palabra expresa la fuerza y el valor que hay dentro. Por eso hoy te quiero pedir que evites esas declaraciones, que evites esas expresiones que dañan y que destruyen. Ten la certeza. Esta es Blue, más que radio. De la presidencia del Consejo Nacional Electoral que investiga las cuentas de campaña del 2022, sale Maritza Martínez como presidenta, era del partido de la U, y entra César Lorduy de Cambio Radical. Andrés Carmona. Así es, Néstor, muy buenos días, y como usted lo menciona, este cambio en la mesa directiva del Consejo Nacional Electoral se da en un momento clave, y es que en estos momentos hay dos ponencias que se están discutiendo en la sala plena que piden abrir investigación formal
contra el presidente de la República, Gustavo Petro, y contra varios integrantes de su campaña, entre ellos el exgerente y hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Una de esas ponencias por irregularidades en la financiación de la campaña en el año 2022 y la otra del magistrado Alfonso Campo por presunta publicidad extemporánea, por la llamada P en la Plaza de la Paz de Barranquilla. Llega a la presidencia César Lorduy, ex representante a la Cámara por Cambio Radical, una persona que ha tenido amplia trayectoria en el sector público, también en el sector privado, pero hoy llega acompañado de Cristian Quirós de la Alianza Verde y serán ellos los que tendrán que dirimir tanto las recusaciones como el proceso de las ponencias, Néstor. Doctor Lorduy, buenos días. Muy buenos días, Néstor. Un placer saludarte a ti y a tu equipo de trabajo. Gracias. Y en especial a la amplia audiencia. Escuchan ustedes al nuevo presidente del Consejo Electoral. Doctor Lorduy, ¿cómo está recibiendo usted este Consejo Electoral pensando en la investigación eventual al presidente Gustavo Petro, que ha sido el motivo de la tormenta política de este año en Colombia? Néstor, estamos recibiendo el CNE con orgullo, con honor. A ellos nos vamos a dedicar con alma, vida y corazón, a la gente que hace parte del CNE, a nuestro esfuerzo por llevar los más elementales principios de democracia a todas y cada una de las regiones, al fortalecimiento de la institución en términos presupuestales y obviamente a las distintas ponencias que siempre están a consideración cada semana, dentro de las cuales